Vamos al resumen de la sesión de hoy, lo más relevante en este recorrido express. ¡Vámonos! Jóvenes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludo con muchísimo gusto, bienvenidos a este video resumen en introducción al estudio del derecho con la temática de la clasificación de la norma jurídica desde el punto de vista de la voluntad de las partes. Muy bien, chicos, como ya analizamos, el derecho y la norma jurídica se dividen y clasifican de diferente manera. En esta ocasión nos tocó estudiar esta última parte en cuanto a la voluntad de las personas hacia la norma jurídica. Recuerden que esta norma jurídica es taxativa, es obligatoria, es coercitiva, se cumple o se cumple. Contra la norma jurídica no se puede alegar uso, costumbre, desuso, práctica en contrario o alegar el desconocimiento de la ley. Recuerden, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Las leyes taxativas se cumplen o se cumplen. Pero tenemos otro tipo de leyes o de cuerpos normativos o de norma jurídica en la cual sí se pueden renunciar a ciertos derechos. Y esto se da principalmente en el ámbito particular, en el civil o en el mercantil. Sí se puede realizar una renuncia de derechos siempre y cuando no afecten a terceros, no se ponga en riesgo la estabilidad de la sociedad o que esto conlleve a la comisión de un delito o se violen otros derechos humanos. Sí está la potestad, sí está la facultad de hacer esta renuncia de derechos, eso se les concede a los particulares en materia civil o mercantil. ¿Sale? Ahí sí es válido, siempre y cuando, como ya se dijo, no vulneren o violenten derechos de terceros. De ahí en fuera se pueden renunciar a todos los derechos, se pueden arreglar como ellos quieran por conducto de una norma jurídica individualizada denominada contrato, convenio o un documento equivalente de palabra o actos tendientes a materializar estas obligaciones, a darles cumplimiento y también a concederse derechos recíprocamente y posteriormente renunciarlos. ¿Ok? Entonces no lo pierdan de vista, chicos. En materia de derecho privado sí se puede renunciar a estas facultades. La clasificación de la norma jurídica desde el punto de vista de la voluntad de las partes queda materializada en ese sentido. Sí se puede renunciar siempre y cuando no vulneren derechos de terceros, no sea contrario a la moral, a las buenas costumbres, no ponga en riesgo la estabilidad social y de esa manera se puede configurar la extinción de obligaciones, cumplimiento de las mismas, la concesión de los derechos o también la extinción de los mismos. No hay mayor problema. De ahí saltamos al siguiente tema denominado el derecho y el Estado. Habíamos quedado que el Estado es un ente jurídico, una creación de la misma sociedad, que a la vez la sociedad se compone de la familia, la célula principal del Estado y de la sociedad, recuerden, es la familia. Este Estado se compone de una población, de un territorio y de un poder o de un gobierno. Habíamos analizado algunos de sus elementos principiando con el territorio. Dice que el territorio es esta temporalidad, este espacio, este territorio, esta porción de tierra en el que va a imperar la norma jurídica, no más allá, a menos que lo permita el Estado que esté gobernando en aquel momento dado, en aquella situación, que el Estado tiene la característica de impenetrabilidad e indivisibilidad, es decir, no va a penetrar cualquier extranjero para que haga su voluntad y no se va a dividir, literalmente hablando, como nos lo aclaró aquí el librito, que diga el Estado de Hidalgo, ya no quiero colindar con el Estado de México porque está bien feo, y es una realidad, el Estado de México está bien feo. Que saque su sierra y empiece a cortar su territorio y diga, yo ya no quiero colindar con el Estado de México. No, eso no se puede hacer. El Estado se compone de población que somos todos nosotros, se compone del territorio o esta porción espacial en el cual la norma jurídica impera, el poder que lo ejerce el gobierno por sus órdenes federales, estatales, municipales o locales, entre otras características. Si bien es cierto, el Estado es una creación de la misma sociedad para regular su vida interna, su administración pública, su poder judicial, cómo se van a crear las leyes, cómo va a regular su vida independiente, también es indudable que lo debe de hacer con una norma jurídica tendiente a garantizar el equilibrio y la paz social. Recuerden que el Estado no se puede dividir, no se puede modificar a menos que haya una cesión
una modificación de fronteras o a causa de una guerra. Vimos los ejemplos importantes. La Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles, Alemania busca modificar este tratado porque ya había fenecido sus efectos, no le hacen caso, se tiene que ir a la guerra, recuperar los territorios, pero vuelve a perder la guerra Alemania y de esa manera se modifica la geopolítica internacional. México no fue la excepción, también con la guerra que tuvo contra Estados Unidos, que perdió más de la mitad de su territorio a causa de la indemnización que tuvo que pagar a esta potencia extranjera por haber provocado dicha guerra, enfrentamiento armado que a final de cuentas favoreció a los americanos y que contrario a lo que se piensa, López de Santana, que por cierto tenía un nombre más largo, se llamaba Antonio de Padua, José Severino, López de Santana y Pérez Lebrón. Este cuate no fue el causante de que México perdiera la mitad de su territorio. Eso se lo vamos a atribuir a Benito Juárez con el Tratado Maclean-Ocampo. Y aquí se modificaron las fronteras. Es un ejemplo práctico de lo que viene en este libro de García Maínez. Muy bien, chicos. La próxima sesión, como apuntamos, pues no vamos a tener clase a las 8 de la mañana en virtud del viaje que tengo que realizar al estado de Guerrero por trabajo. Voy a ir a los juzgados y tribunales a llevar audiencias y diligencias jurisdiccionales. Pero no nos salvamos de la actividad y la actividad es muy sencilla. Vamos a realizar un resumen de la clasificación de la norma jurídica según lo que ya vimos en el libro de García Maínez y lo entregamos el próximo viernes a las 5 de la tarde para que de esa manera les dé tiempo de desayunar, despertarse un poquito más tarde, tomar sus otras materias y después con toda la calma del mundo me entregan su trabajo. Ojo, el trabajo tiene efectos de asistencia, y de participación. Si no lo entregan, tendrían falta y además pues no pudieran alegar el beneficio de trabajos porque están incumpliendo. Pero si me lo entregan en tiempo y forma no hay problema, tienen su asistencia y su participación ya garantizada. Bueno, ya nos extendimos en este video resumen, chicos. Vámonos, excelente martes, nos vemos el próximo martes desde el estado de Guerrero. Abrazos fraternos, cuídense mucho, pórtense mal, invoquen la norma jurídica y no permitan que les dividan su estado de ebriedad. Nos vemos, chicos. Placer.